y estuvo ausente antes también, que no lo dio ni la clase del 28, ni la clase pasada, porque también estuvo ausente, que es Sinochea Quiroga, no sé si sigue o no. Es el único caso, no está tampoco ahora. Lo que fuera de un ambiente quisiera hostil, saber como es como en el que que estás me ahora. falta subir, ya Y con nada, Gonzalo y tu hablé, mamá se tiene que me salvar ella falta misma. Es así, es sálvese quien pueda. Es Cafaro, así en este tipo de subir situaciones. también O lo que corresponde al archivo, pero no está hoy acá. Castillo, Taboada, Escobar, Fajardo, Jiménez. No, todos ustedes los tengo anotados. El resto fui viendo lo que subieron de este curso. Subir archivo me falta solamente Fajardo, Gonzalo Fajardo y Cafaro, ¿sí? Jessica, nada más. El resto está todo subido. Ya lo vi que habían subido todo. Necesito saber la última clase que vimos con ustedes. Porque estoy tratando de nivelar los cuatro cursos para que me queden más o menos parejos. Quiero saber si vimos fibras sintéticas, la parte de hilatura de fibras sintéticas, si lo vimos la semana pasada, y quiero saber si vimos tejeduría, si empezamos a ver tejeduría. Contéstenme eso porque ya 2 cursos Sí, los profe, nivelé. habíamos visto tejiduría y antes fibra sintética. Que no ¿Vieron? había dicho todo, sí, ni nylon, poliéster, acrílico. Vimos toda la parte de las etapas de la producción, sí. ¿De cada fibra? Sí, no, en general, de las fibras sintéticas. Y nos dijo La en qué año. polimerización, la formación de la masa viscosa, las etapas que son comunes a todas. Igual ahora voy a compartir con ustedes, porque hice algún archivo nuevo de fibras sintéticas y quiero ver también algunos archivos de tejeduría para reforzar el contenido. Pero lo vimos entonces. Nos dijo Sintéticos. los años que habían empezado cada uno, que es lo que yo anoté, ¿no? Y más o menos para qué se usaba. Otra cosa Bueno, yo no anoté, no sé eso de que etapas viste. para la fabricación o formas de fabricación, vía seca, vía húmeda, eso no. Ay, Bueno, no, no lo lo anoté. vamos a ver. Tejeduría, vimos los tipos de tejeduría y, digamos, las características de cada tejido. Llegamos a ver los ligamentos básicos. Sí, habíamos visto el último, creo que era el ligamento sarga. Raso, no sé si lo llegamos a ver. Raso, sí, también algo nos Bueno, había dicho. Se usa para tejer tejidos más importantes, tiene menos ligadura y todas esas cosas nos perfecto. había dicho. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es reforzar todo eso con los archivos que están, algunos que estaban y los modifiqué y otros nuevos que hice, como para que veamos ese tema y lo reforcemos. Después les voy a dictar un cuestionario, que es para el último cuestionario, digamos, para la firma de la materia y nada más. Antes que nada, semana que viene vamos a tener clase presencial en el CETIC, ¿sí? Es decir, que ustedes tienen el 19, ¿sí? El miércoles 19 vamos a tener clase presencial en el CETIC, en el mismo horario de siempre, ¿sí? En el mismo horario que tienen ustedes hoy en el CETIC. Yo voy a estar desde las 5:30, voy a estar seguramente hasta las 9, porque tengo el otro curso después. De todos modos, el horario de ustedes es el horario normal de 5:30 a 7:30. La idea es reforzar un poco toda la parte de tejido, como para asegurarnos, digamos, que está entendido, ver nuevamente en el telar todo el tema de urdimbre y de trama, hablar un poco de los ligamentos y hacer una introducción a lo que vamos a ver en el segundo bimestre, porque cuando empecemos con el segundo bimestre, que son todos trabajos prácticos, a veces es complicado que ustedes entiendan lo de tomado y dejado, cómo se van marcando con las cruces,
para hacer el tejido, yo me tengo que manejar todo por la computadora y por ahí bajo la tapa de la notebook y lo que voy haciendo, les voy mostrando cómo se va haciendo. Pero para hacer una introducción que sea más fácil y entiendan mejor lo que yo voy a hacer después, la semana que viene la idea es verlo un poco en el pizarrón, como para que ustedes ya vayan entendiendo y pregunten, para que cuando arranquemos con los trabajos prácticos, yo tengo en la segunda parte del año, en lo que es diseño textil, tengo previstos no 2, sino 3 clases presenciales. Esas 3 clases presenciales tienen que ver, una, con la primera tanda de entregas de trabajos prácticos. La segunda parte del año es todo trabajo práctico, ¿sí? No hay ni cuestionario, ni clases especiales, ni nada, todo trabajo práctico. La primera clase presencial que va a haber, no sé, será por ahí para octubre, pónganle, o septiembre, fin de septiembre, principio de octubre, va a tener que ver con la presentación de todos los trabajos prácticos que son de tejeduría. Esa clase es presencial, ¿por qué? Porque los trabajos prácticos los recibo solamente yo. Lo que quiero que quede claro que no se dejan trabajos prácticos en secretaría ni en administración, porque no los van a recibir. Ya hubo problemas en algún momento que me dejaban trabajos prácticos ahí, alguna cosa quedó sin nombre, no se sabía de quién era, se extravió. Entonces, ni ellos reciben, ni yo quiero tampoco que reciban. Todo lo que sea los trabajos prácticos, cuando se hace la clase presencial, exclusivamente a mí, nada más. Yo me hago responsable de eso si me lo quedo, y si no, lo reviso en el momento y lo devuelvo. Va a haber una primera clase presencial que va a ser la de entrega de todos los trabajos prácticos que corresponden a tejeduría. Y después va a haber otra clase presencial, que va a ser seguramente la penúltima, que tiene que ver con la entrega de todos los trabajos prácticos de tintorería y estampado. Y la última clase de todas, que yo hago, la tercera presencial, es la clase de finalización, que será, no sé, en noviembre o cuando terminen las clases, fin de noviembre, lo que sea. Esa clase, la última, la dejo para que si alguien tuvo algo que corregir o algo que faltó en las entregas de trabajo práctico de tejeduría o la entrega de trabajos prácticos de teñido y estampado, esa clase me sirva para que completen lo que falta. No para entregar todo junto, porque si la entrega era en octubre, yo no voy a recibir en fin de noviembre la entrega de octubre. Pero si quedó, ustedes presentaron en la fecha que correspondía y se corrigió y hubo algo que modificar, en esa última clase del año se incorpora, digamos, lo que había que corregir y se cierra. ¿Ok? Bueno, entonces, todo lo que sea la segunda parte del año va a tener 3 clases presenciales. Y que quede claro que todo lo que son las entregas de los trabajos prácticos van exclusivamente a mí. Los trabajos prácticos el año pasado fueron 8, creo, si no me equivoco. 4 fueron de tejeduría y otros 4 fueron de teñido y estampado. Veremos este año cómo los armamos, porque vamos intercalando con algunas cosas teóricas, con algún archivo que vamos compartiendo, con algún diseñador que trabaja algún tipo de tintes naturales o que trabaja plisados o que hace algo en especial, y vamos compartiendo información. Y después ustedes van haciendo la parte práctica, que es la que se presenta en las clases presenciales. Para arrancar con lo de tejeduría, la clase de la semana que viene, si bien corresponde a este bimestre, que es presencial, vamos a tratar de ir adelantando un poco para que les resulte más fácil cuando yo lo explique acá por Zoom. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Entonces está confirmado ya con el CETIC, semana que viene, miércoles 19, miércoles 19, clase presencial en el CETIC. No les puedo decir en qué aula porque no lo sé, eso lo verán en el momento, pero me confirmaron que lugar para eso vamos a tener. Y vamos a aprovechar también para ver algunas telas que tienen que ver con
cuadros o con cuadrille, ver telas en vivo y en directo de lo que puede ser el ligamento tela, de lo que puede ser el ligamento sarga y de lo que puede ser el ligamento raso. ¿Sí? Bueno, esa es más o menos un poco la idea. Entonces vamos a empezar por revisar el material que tenemos de archivos, porque todo esto, más lo de hilandería, lo van a necesitar para el cuestionario que después les voy a dictar. Es un cuestionario sencillo y quiero que sea muy breve, o sea, que contesten muy puntualmente, sin mayores explicaciones, porque son los conceptos básicos de hilandería y de tejeduría. Bueno, vamos a empezar con la parte de fibras sintéticas, compartiendo algunos archivos. A ver, ¿dónde está? Ah, bueno, no me está apareciendo acá. Creí que me había desaparecido lo de compartir, ya me había puesto loca. A ver, vamos a ver. Hilatura de fibras manufacturadas. Bueno, este archivo, capaz que lo vieron la semana pasada, yo le hice algunos agregados, algunas modificaciones, ¿sí? Para que quedara más claro lo que nosotros necesitábamos. Fibras manufacturadas. Surgen para reemplazar a las fibras naturales y su producción copia al gusano de seda. Hay dos grupos, acuérdense, las regeneradas y las sintéticas. Las regeneradas parten de una materia prima natural, que puede ser celulosa, papel, pulpa de madera o restos de algodón. Aclaremos que las regeneradas no solamente parten de celulosa, digamos, como estos ejemplos que dan acá, sino que pueden partir de otras cosas. De hecho, hay alguien que habló, no en este curso, estaba viendo si era en este curso, no, alguien que habló de fibras regeneradas a partir de la leche, ¿sí? O sea, pueden ser a partir de un montón de cosas, pero lo que nosotros más conocemos y las que son de mayor producción, sobre todo lo que tiene que ver con el rayón, son las que son regeneradas a partir de células. Dentro de las regeneradas está el rayón y están los acetatos. Lo que más nos interesa es el rayón. El rayón, llamado seda artificial, fue la primera fibra manufacturada. En muchos casos va a aparecer, en algunos textos, aparece lo de fibras artificiales. En realidad, la palabra artificial es medio confusa, ¿sí? Son fibras manufacturadas, no que sean artificiales, porque en realidad son reales, digamos, ¿sí? Solo que son obtenidas no de la naturaleza. El rayón se produjo en forma comercial a fines del siglo XIX, 1800 y pico. Se presentó en la Feria de París de 1889, o sea, cuando se cumplían 100 años de la Revolución Francesa, que se hizo una feria en París enorme, que ustedes vieron inclusive el pabellón que tuvo la Argentina y demás, que fue realmente súper importante. El conde Hilaire de Chardonnay es el que presenta lo que tiene que ver con el rayón y que después monta la fábrica como para su producción comercial. Los rayones son 5. Rayón viscosa, rayón cupramonio, el modal, el tencel y el rayón de bambú. De esos, digamos que acá habla del modal, que fue por mucho tiempo la más parecida a una fibra natural, y es cierto, sobre todo en un comienzo, cuando no estaba mezclada con tanto poliéster, sino más mezclada con algodón, tenía una mano muy parecida a una fibra natural. Ahora las microfibras cada vez se acercan más a esa apariencia de natural. Y el tencel, que recordemos que es, desde el punto de vista ecológico, es la mejor, ¿sí? De todas estas
regeneradas que responden al rayón. ¿Por qué? Porque no contamina. Recuerden que las sintéticas son síntesis de un proceso químico, surgen en el laboratorio, son derivadas del petróleo. No dependen de condiciones climáticas ni situaciones naturales, por lo tanto pueden ser reguladas. Yo puedo planificar producción, puedo asegurarme el abastecimiento. Es decir, la producción y el abastecimiento no son inherentes directamente a la calidad de la fibra, pero sí me preocupan y me pueden complicar totalmente el proceso, ¿sí? Textil. Lo que tenemos que tener en claro es que siempre son polímeros, o sea, largas cadenas. Recuerden que la naturaleza brinda esas largas cadenas, que son las fibras textiles, en forma natural, como es el caso del algodón, que tiene la cadena de celulosa, o es el caso de la lana con la cadena de proteína. Pero a nivel sintético, por síntesis química, había que lograr exactamente algo que tuviera las mismas características. Entonces, por síntesis química lo que se logra es el monómero, una molécula que resulta de la combinación de otras dos. Por ejemplo, un éster, ¿sí? Muy bien. Esas moléculas de éster se van juntando y se van abriendo de alguna manera como para unirse entre sí y formar una larga cadena. Eso que es la polimerización termina siendo lo que nosotros llamamos poliéster, o sea, un polímero, que es el que finalmente va a tener las características de fibra textil o filamento textil, porque en realidad sale como un filamento continuo. El orden de aparición de los sintéticos: primero el nylon, en 1930, que surge en general para la fabricación de delantales, para reemplazar a la seda. Es decir, la idea era fundamentalmente reemplazar a la seda en las medias de mujer por el costo elevado que tenían y poca accesibilidad para toda la gente. Después, con la guerra, se desarrolla el nylon un montón y termina usándose fundamentalmente para todo lo que tiene que ver con cuerdas de paracaídas y demás. Tiene una gran resistencia y una gran elasticidad. El poliéster, que surge con el eslogan de Wash and Wear por lávelo y use, la velocidad para lavar justamente y que se seque y prácticamente no requerir plancha, surge en 1950 con fabricación de delantales, ropa de cama. Hoy se utiliza, creo que en todo. El acrílico se ha convertido en el reemplazo de la lana a través del tiempo, sobre todo porque es más económico y porque es mucho más liviano. Y lycra, que surge en 1960 y que produjo una modificación total en el tejido y que cambió el concepto de elasticidad, porque estamos hablando de una elasticidad que puede llegar al 700%. Entendiendo por elasticidad el alargamiento que se produce cuando yo lo estiro y la posibilidad de volver exactamente igual a la posición anterior. Acá hice la aclaración que nylon y lycra son marcas, ¿sí? En realidad, cuando hablamos de nylon estamos hablando de poliamida. El polímero es poliamida. Nylon es una marca registrada. Lo que pasa es que todos hablamos de nylon como lo más natural. Y la última, que es lycra, también es una marca. En realidad eso se llama, el filamento se llama poliuretánica elastomérica, ¿sí? El polímero es eso, poliuretánico elastomérico. La marca de DuPont es lycra, que es como nosotros realmente lo conocemos. Por eso lo puse de las dos maneras. ¿Se entiende todo esto? Yo le hice algunos agregados y algunos toquecitos para que quedara más como a mí me gustaba. Quiero saber si hay alguna duda sobre el archivo este. ¿Ninguna? Ok. Voy a cerrar este archivo. Y
vamos entonces, ¿qué pasó acá? Ah, lo dejé de compartir. Bien. Vamos ahora a compartir otro archivo que ese ustedes no lo vieron porque lo hice en estos días. Un minuto. Que es todo el tema de la hilatura de fibras manufacturadas. Avísenme cuando ya está en... Se ve ya, profe. Bueno, acá habla de las fibras manufacturadas, de cómo se producen, de cuáles son las etapas en la obtención y cuáles son las distintas formas de obtener fibras manufacturadas. Y lo que dice es, hablar de hilatura de fibras manufacturadas es hablar del proceso de producción de filamento continuo. Porque en realidad la fibra manufacturada, originalmente no es una fibra cortada con una cierta longitud, sino que es un filamento continuo, ¿sí? Luego este filamento puede ser cortado. ¿Para qué? Para ser hilado como fibra discontinua, imitando fibras como la lana o el algodón. Originalmente, todo lo que es manufacturado es filamento continuo. Después yo, si quiero, lo puedo llegar a cortar y por ahí lo corto a la medida del algodón o de la lana, lo mezclo con una fibra natural y termino haciendo un hilado con fibras cortadas, que son una parte de algodón y una parte de, por ejemplo, de poliéster, ¿sí? Supongamos. Ahí se cortó, pero originalmente el poliéster era un filamento continuo. Eso es lo que tengo que tener claro. Cuando hablábamos de algodón o corte algodonero, estábamos hablando por ahí también de un poliéster que está cortado a la medida del algodón. Y entonces se toma como el mismo título que yo tomaría como si fuera algodón, porque estoy dentro de lo que es corte algodonero. Bien, el campo de las fibras sintéticas es inagotable. Son muchos los monómeros que por polimerización dan polímeros de cadena larga, capaces de ser transformados en filamentos hilables para la industria textil. ¿Qué quiere decir? No es que estos sean los 4 jinetes del apocalipsis y son los únicos 4 que realmente yo puedo tener. Poliamida, poliéster, acrílico, poliacrílico y lycra o poliuretano elastomérica. No, en realidad hay un montón de monómeros que pueden ser polimerizados y que se pueden convertir en filamentos que van a servir para la industria textil. El tema es que muchos de ellos no han sido desarrollados. Estos 4 son los más importantes. Lo que pasa es que de aquí en adelante hay muchos que ya están desarrollados, que nosotros no los trabajamos porque no es lo más común. Hay otros que son lo mismo que nombramos con otras marcas diferentes. Por ahí, en lugar de llamarse Lycra, se llama de otra manera. O en lugar de llamarse Pirulo, tiene otro nombre. Pero, en definitiva, es la misma fibra o filamento manufacturado, exactamente igual. Y hay otros que han ido surgiendo y que se han ido desarrollando, pero que no tienen la importancia de estos 4, sobre todo del poliéster. Con lo cual, para adelante pueden aparecer muchísimas cosas. En la hilatura se buscó imitar la producción de hilado del gusano de seda. Etapas en la producción de hilado sintético. Esto es lo que yo les digo que es muy importante y esto es válido para cualquier fibra sintética. Para cualquier filamento que yo trabaje sintético, e inclusive también para los regenerados, digamos, para los manufacturados en general. Independientemente si es poliéster, poliamida, acrílico o lo que fuera, estas etapas se van a cumplir siempre.
Lo que va a variar es cómo logro yo que se concreten esas etapas, pero las etapas van a existir siempre. En la primera etapa es la polimerización. Del monómero que yo obtuve por síntesis química, tengo que lograr que se forme esa larga cadena, ¿sí?, de los monómeros todos unidos, en trencito, ¿sí?, como en fiesta de casamiento más o menos, logrando el polímero. Esa polimerización es la primera etapa. El monómero se transforma en un polímero. La segunda etapa es la obtención de una pasta o de algo que tenga consistencia viscosa, como melaza, que ese polímero tenga esa consistencia. Después veremos cómo lo logro. Pero siempre voy a tener que lograr con el polímero que tenga una consistencia determinada. ¿Por qué? Porque lo voy a tener que hacer pasar a través de la placa perforada. Entonces, si fuera sólido, ¿cómo hago pasar eso? ¿Qué hago? ¿Rompo la placa? Si fuera líquido, chorrearía totalmente. Entonces, necesito que tenga una consistencia tipo pasta o tipo melaza, ¿sí? Esa es la segunda etapa. Y además necesito que, además de tener esa consistencia, después tenga estabilidad como para mantenerse durante todo el proceso textil, que no se me desarme, ¿sí? Bien. La tercera etapa es lograr el filamento. Para eso está la extrusión. La tercera etapa es la extrusión. ¿Qué quiere decir extrusión? Que yo esa masa o pasta con características viscosas la voy a hacer pasar a través de una chapa perforada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mandar esa pasta o masa viscosa ejerciendo presión para que pase a través de los agujeros de esa chapa que se llama hilera. Esa chapa normalmente está hecha de platino y en algunos casos puede ser de plata o de oro. Es algo que va a sufrir bastante corrosión por los materiales con los cuales voy a trabajar, por las sustancias con las que voy a trabajar, por lo cual tiene que tener bastante resistencia, ¿sí? Esa etapa de pasar la masa a través de los agujeros para que salgan los filamentos es lo que se llama extrusión, ¿sí? Yo voy a presionar, voy a mandar la masa esa para que pase a través de los agujeros y salgan los filamentos. Y la última etapa va a ser la solidificación del filamento. Porque no solamente yo tengo que lograr que salga el filamento, tengo que lograr que eso no se desarme, que se convierta en un filamento estable que después pueda ser hilado. ¿Sí? Muy bien. Estas etapas son válidas para cualquier hilado sintético. ¿Dónde está la diferencia? Fundamentalmente en cómo obtengo yo esa masa con características viscosas y cómo solidifico el filamento. Eso marca los tres tipos que hay de hilatura. Las etapas siempre van a existir. El asunto es cómo logro que, por ejemplo, en la segunda etapa se consiga esa consistencia en la masa. O cómo logro solidificar lo que sale después de la extrusión. Las etapas siempre están. La diferencia es cómo las logro. Bueno, vamos entonces ahora a los tipos fundamentales de hilatura. Tengo tres tipos de hilatura. Hilatura por vía húmeda, hilatura por vía seca e hilatura por fusión. Uno pensaría que lo ideal es fundir el polímero. Si yo fundo el polímero y lo caliento, se va a ablandar y voy a tener la masa viscosa que quiero. ¿Por qué no se hace todo por fusión? Bueno, porque hay sustancias que se descomponen cuando las fundo. Entonces tengo que buscar otra manera. Existe una hilatura por fusión, pero no lo puedo usar con todos los sintéticos. Entonces hay dos tipos de hilatura. Hilatura por vía húmeda, hilatura por vía seca, además de la hilatura por fusión. ¿En qué consiste la hilatura por vía húmeda? La materia prima que yo estoy utilizando se encuentra combinada, no está sola.
Se encuentra combinado con una sustancia. Cuando sale los filamentos de la hilera, salen y se sumergen directamente a la salida de la extrusión, se sumergen en un baño acuoso. Y en ese baño acuoso es que van a coagular y se van a solidificar los filamentos. Por eso se llama hilatura por vía húmeda. Porque la forma de coagular tiene que ver con qué mezclé yo la sustancia para lograr la masa viscosa. ¿Sí? Y entonces, en función de eso, lo coagulo en un medio acuoso. En cambio, la hilatura por vía seca, yo la materia prima que tengo, el polímero, para lograr la masa viscosa, lo voy a mezclar con solvente. Voy a lograr que el solvente le dé esa consistencia que si no, no tendría. Un solvente que después yo pueda evaporar. Entonces, con el solvente yo logro que el polímero esté disuelto. Hago la extrusión y cuando salen los filamentos, ¿cómo hago para solidificar? Lo que hago es mandarle aire caliente de manera de que el solvente se evapore y me quede directamente los filamentos del polímero que yo obtuve en el laboratorio. ¿Se entiende? Por eso se llama por vía seca, porque yo estoy coagulando con aire caliente directamente, no estoy coagulando en un baño acuoso. Yo lo único que hice fue agregarle solvente para poder lograr la consistencia de masa viscosa. Pero después voy a coagular, simplemente voy a endurecer el filamento echándole aire caliente a la salida de la extrusión y logrando que se evapore el solvente y me quede solamente el polímero. Y por último está la hilatura por fusión. El polímero está fundido. ¿Qué quiere decir? Se calentó, es una sustancia que no se va a descomponer por fusión. Entonces se calienta, se ablanda y se funde. Es decir, va a pasar de un estado sólido por ahí a un estado no líquido, sino intermedio, digamos, que es lo que yo necesito que sea más tipo pastoso. Lo hago pasar a través de la placa perforada, hago la extrusión y el tema es cómo solidifico los filamentos. Y ahí, como eso sale caliente, yo solidifico directamente enfriando, o sea, mandando chorro de aire frío. Y con el enfriamiento, los filamentos que salieron directamente se solidifican. ¿Sí? Estas son las tres formas de hilatura que existen en sintéticos. Si una vez que salió el filamento, yo tengo que hacer dos cosas. Una es hacer un estiramiento. ¿Para qué? Para reordenar moléculas, para que quede más o menos ordenada la estructura molecular. Y después de eso, le puedo dar a los filamentos una torsión, que va a ser una torsión baja. Si esto solamente va a quedar así como filamento continuo, voy a enrollarlo en bobinas. Los filamentos los voy a enrollar juntando 20 filamentos, juntando 10, juntando la cantidad que sea para el hilado que yo quiero. Pero si la idea es que el filamento va a ser cortado, lo que yo voy a hacer antes de hacer el corte, después que hice el estiramiento y después que le di una torsión baja y demás, le voy a dar un rizado, digamos, que sería algo así como un texturizado. ¿Para qué? Para que tenga volumen, para que no quede tan chato, porque si yo la voy a cortar para imitar una fibra natural, lo que tengo que lograr es que se parezca a una fibra natural. Y algo totalmente liso, que no tiene ondulaciones, no tiene escamas, no tiene un pomo, no se parece a una fibra natural. Entonces, lo que yo hago es darle un enrulamiento, digamos, un rizado a través de cilindro con formaciones, digamos, con canaletas y con temperatura para que fije eso, y después corto a la medida que yo crea conveniente o que necesite para la mezcla que voy a hacer o el hilado que voy a hacer. ¿Se entendió esto?
¿Está claro para ustedes este archivo? No me contesten todos al mismo tiempo porque me marean. Esperen que voy a cerrar esto. ¿Se entendió? Díganme si se entiende. Se entendió, dice acá Gonzalo. Bueno, Gonzalo lo entendió. Yo lo que quiero que tengan claro que las etapas estas siempre existen en la fabricación de fibra sintética. En cualquier fibra sintética, no importa cuál sea, siempre voy a tener que pasar por la polimerización, pues si no tengo un polímero no tengo una larga cadena, o sea que no va a ser nunca un material hilable, digamos. Tengo que pasar por la polimerización, tengo que pasar por la formación de la masa viscosa, tengo que pasar por la extrusión y por la solidificación de los filamentos. Siempre voy a pasar por esas 4 etapas. El asunto es cómo logro cada uno de esos puntos. Por eso existen las 3 formas, digamos, de producción de sintéticos. Vía seca, vía húmeda y fusión. ¿Entendieron esto? ¿Está claro? Porque lo van a necesitar después para el cuestionario. ¿Ok? Bien. Esto es lo que tiene que ver con sintéticos. En general con sintéticos, con manufacturados, digamos. Porque dentro de esto también entra el rayón en cuanto a su producción y demás. Estamos más o menos en lo mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos archivos que tienen que ver con tejeduría. Así recordamos lo que tenemos de tejeduría, los 3 tipos de tejeduría, y más que nada los 2 más importantes, tejeduría plana y tejeduría de punto, y las características de cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver. Esperen que voy a buscar ahora. Díganme cuando aparece. ¿Está ya en pantalla? Sí, profe. Bueno, yo no sé si el otro día lo vimos o no. Yo le hice algunos cambios de todas maneras, para que, en función de lo que fuimos hablando, para que quedara más claro. Acá tienen... No, profe, no vimos. ¿Cómo? No vimos esto. Bueno. Este lo tenía, pero no me acordaba que lo tenía. Igual le encontré algunas cosas, así que se las cambié. Hay 3 tipos de tejido. Tejido plano o de calada, tejido de punto y el famoso no tejido, que es uno de los 3 tipos de tejido. ¿Sí? Bien. Tejido plano o de calada. Acuérdense que plano puede llamarse también de calada y que calada era la abertura que se formaba en el telar cuando yo separaba los hilos de urdimbre, que unos subían y otros bajaban, quedaba un ángulo de abertura, que es lo que se llama calada, por donde pasa la trama. Por eso se llama tejido plano o de calada. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Las telas tejidas, estamos hablando del tejido plano, se elaboran por 2 o más conjuntos de hilos entrelazados perpendicularmente. Nosotros vamos a hablar de 2 conjuntos de hilos. Puede haber más de 2 conjuntos, porque a veces se trabaja con 2 urdimbres. Por ejemplo, cuando son telas dobles, que son telas de repente distintas de un lado y del otro, y que tienen puntos en los cuales las 2 telas se enganchan.
y quedan como unidas. Y en el resto están separadas, pero cada tanto tienen un punto de unión. Entonces estoy trabajando con 2 conjuntos de undimbres y con trama. Y por ahí con 2 conjuntos de trama. O con la misma, pero hay que ver cómo es el tejido. Nosotros no nos vamos a complicar con eso. Y pensemos que estamos trabajando con 2 grupos de hilos. Un grupo de hilos de urdimbre y un grupo de hilos de trama. Los hilos que corren en dirección longitudinal se llaman hilos de urdimbre. Lo que vamos a aclarar que longitudinal son los que son paralelos al orillo. Acá tienen el orillo, está marcado un solo orillo, ¿sí? Que es este. Del otro lado de la tela van a tener otro orillo exactamente igual, ¿sí? Los hilos que van longitudinalmente, o sea que van en este sentido, que son paralelos a los orillos, que para ustedes representan en la moldería el hilo de la tela, son los hilos de urdimbre. Todos los hilos que están en el mismo sentido que los orillos son los hilos de urdimbre. ¿Sí? Bien. Los otros, los que van en sentido perpendicular, o sea que forman un ángulo recto con el anterior, con los hilos de urdimbre, son los llamados hilos de trama o de relleno. Eso de relleno lo voy a sacar porque no me gusta. Son hilos de trama. ¿Sí? Entonces, tenemos las urdimbres, acá ven cuáles son las urdimbres, todas son, ¿no? Pero marcó un grupito de hilos que van longitudinalmente, y cuáles son los hilos de trama, que son los que van horizontalmente. Muy bien. El ligamento es, en parte, lo que define las diferentes telas. Es la forma en que se unen los hilos de urdimbre y de trama. Ligamento es cómo se enganchan entre sí los hilos de urdimbre y de trama. ¿Por qué? Porque yo lo que veo acá son hilos de urdimbre e hilos de trama, pero estos hilos de urdimbre y de trama no están apoyados uno sobre otro, porque si estuvieran simplemente apoyados yo los separo y no me queda nada, no hay tejido. Tienen que estar enganchados. La forma en que se enganchan los hilos de urdimbre y de trama es lo que da lugar a los ligamentos. Eso que nosotros por ahí decimos, esto es un raso, esto es una tela, un ligamento tela, es una sarga. Eso es cómo se engancharon los hilos de urdimbre y de trama. Y eso es lo que se llama ligamento. Y el ligamento, en parte, define las diferentes telas. No es lo único que define, porque cuando yo veo una tela, no es lo mismo si esa tela está hecha en lana, en sintético, en algodón. La materia prima define un montón de qué tela estoy hablando, ¿sí? Por otro lado, el tipo de hilado fino o grueso me define también la tela. Cuando yo hablo del ligamento tela, no es solamente el ligamento lo que me define qué tela es, porque en ligamento tela yo de repente tengo un linón y tengo una arpillera, que también es ligamento tela. Pero resulta que uno está hecho con lino y por ahí algodón, y el otro está hecho con yute. Entonces, la materia prima me cambia completamente la tela. También me cambia mucho si los hilos son finos o si son gruesos. Me cambia mucho si los hilos son fantasía o son hilos comunes. Y por supuesto, también define el tipo de tela el ligamento con el cual está tejido. No es lo mismo una sarga que un raso. No es lo mismo un raso que un ligamento tafetán. Son estructuras totalmente diferentes. ¿Cuáles son los 3 ligamentos básicos a partir de los cuales se hace la mayor cantidad de tejidos planos? Son el ligamento tafetano tela, de las dos maneras está bien, el ligamento sarga y el ligamento raso o satén. Esos son los 3 ligamentos básicos. ¿Son los únicos que existen? No. Yo puedo después combinar 2 ligamentos, 3 ligamentos, hacer, por ejemplo, un damasco, por ejemplo, una tela que tenga
dibujos donde en el dibujo está tejido con un ligamento y el fondo está tejido con otro ligamento, ¿sí? El brocato, por ejemplo. Puedo hacer algunas telas que tengan un ligamento enorme, digamos, con un rapport muy grande, que ya sería un jacquard, que forme un dibujo determinado. Eso ya es otra cosa. Pero con estos 3 ligamentos básicos, yo puedo armar una cantidad de tejidos enormes, muchísimos, ¿sí? ¿Qué son los fundamentales? Yo les diría que la mayoría de los tejidos están hechos con ligamento tela. No quiere decir que no haya con ligamento sarga o con otro tipo de ligamentos, o que no haya rasos, pero el ligamento tela es lo más común de todo y además es lo más sencillo para hacer. Esto en cuanto a tejido de punto, tejido plano. Acuérdense siempre que cuando yo tengo urdimbre y trama, supongamos que yo tuviera un pedazo de tela de tejido plano y no tengo los orillos. Si yo tengo los orillos, yo no tengo dudas cuál es la urdimbre y cuál es la trama. Si tengo los orillos, los hilos que van en el sentido de los orillos son las urdimbres. Y los que van en sentido perpendicular son las tramas. Y si yo no tengo los orillos, ¿cómo defino cuál es urdimbre y cuál es trama? A veces puedo definirlo por el tipo de dibujo que se forma. En el caso en que la tela esté hecha con varios colores y se forma un dibujo determinado, capaz que me sirve para definir eso. Pero hay casos en los cuales es muy difícil. En un tejido liso, a veces es muy difícil, si tengo un pedacito de 10 por 10, de 15 por 15, y no tengo los orillos, ¿cómo defino cuál es la urdimbre y cuál es la trama? Una de las formas que hay es destejer y sacar unos hilos de un lado y del otro, de los dos sentidos, y ver cómo están destirados. Cuál está más derecho, cuál está más ondulado. Tengan en cuenta que la urdimbre estuvo tensionada todo el tiempo, ¿sí? A medida que se iban desplegando los hilos de urdimbre para ir formando el tejido y enrollando el tejido en otro cilindro del otro lado. Entonces, es muy probable, casi seguro, que los hilos de urdimbre van a estar mucho más derechos. En cambio, los hilos de trama, como son insertados en el espacio que les queda y después son ajustados, vieron que con el peine, ajustados a la pasada anterior, es muy probable que las tramas se acomoden al espacio que le queda y queden más ondeadas. Esa es una manera muchas veces de diferenciar urdimbre y trama. Cuando yo no tengo los orillos. Si tengo los orillos no me voy a poner a inventar nada, porque total ya está. Por otro lado, más allá de eso, tengan en cuenta que cuando yo tengo urdimbre y trama, ¿se acuerdan lo que hablamos de la calidad de los hilos? Que siempre la urdimbre tiene que tener mayor resistencia, con respecto a que tiene que tener mayor torsión para que sea más resistente. Muy bien. Pero además dijimos que si existen hilos en la urdimbre y la trama, hay hilos de un cabo e hilos de 2 cabos. Si yo por ahí tengo el mismo grosor de hilos en urdimbre y en trama, pero tienen distinta cantidad de cabos. Uno es un hilado con un grosor determinado hecho en un cabo. Y el otro hilado tiene el mismo grosor, pero está hecho con 2 cabos más finos retorcidos. ¿Qué sé yo de eso? Si tengo hilado de un cabo y de 2 cabos. ¿Qué puedo sacar como conclusión? Escucho ofertas. ¿Qué puedo sacar como conclusión si tengo hilado de un cabo y de 2 cabos? ¿Cuál va a ser la urdimbre y cuál va a ser la trama? ¿Y por qué?
guardo en línea. ¿Cuál va a ser la urdimbre y cuál va a ser la trama? Hola, profe. Hola. La urdimbre, a ver, la urdimbre para mí, no estoy, sería la que iría paralela al orillo. Sí, eso estamos de acuerdo, pero me refiero, Ah, si vos no tenés orillos, porque tenés un cuadradito de 10 por 10, supongamos, ¿sí? Y no tenés sí, los orillos de la tela, y vos estás tratando de ver cuál es la urdimbre y cuál es la trama, ¿sí? sí. Y vos tenés algo que no lo podés diferenciar. Sacaste los hilos, destejiste un poco y viste que no hay uno más ondulado que el otro, bueno. Y de repente ves que los hilos en un sentido son de 2 cabos y los hilos en el otro sentido son del mismo grosor pero son de un cabo. ¿Cuál te parece que tendría que ser? ¿Cuáles serían los hilos de urdimbre? ¿Los de un cabo o los de 2 cabos? Para mí sería el de un cabo. Pensemos bien, urdimbre y trama. ¿Cuál está más sujeta a tensión durante todo el tiempo? Más sujeta a tensión. Yo decía por el tema de la elasticidad, más que nada, por el tema de la trama, no, pero igual. Más sujeta a tensión. No, el más sujeta a tensión sería la urdimbre. Exactamente. Como es la que está más exigida en el proceso de tejido, aunque yo tenga 2 hilos que tengan el mismo grosor, si uno es de un cabo y otro es de 2 cabos, el de 2 cabos seguro es la urdimbre. Porque acuérdense que aunque sean del mismo grosor, si yo tengo 2 hilos que son iguales de grueso, pero uno está hecho en un solo cabo y el otro está hecho en 2 cabos, el de 2 cabos siempre va a ser más resistente. Entonces, si yo tengo que poner más resistencia, la voy a poner en urdimbre. ¿Sí? Esos hilos de 2 cabos los voy a usar en urdimbre. Entonces, eso también me va a permitir, es otra forma de ver en un pedacito que no tengo orillos, cuál sería la urdimbre y cuál sería la trama. No siempre es tan fácil de diferenciar, ¿eh? Depende de los tejidos. Si yo tengo un rayado de camisería, yo sé que las rayas siempre son verticales, ¿sí? No tengo duda de eso. Ya ahí no tengo problema. Pero si yo, por ejemplo, tengo un estampado determinado que tiene pie, qué sé yo, son macetitas con flores, las macetas no van a quedar cabeza abajo, pero más o menos me voy dando cuenta que tienen que ser, van a estar en el sentido de la urdimbre, como están estampadas para que se vean en la prenda, para que la maceta no quede colgando de costado. Hay algunas cosas que me pueden dar ideas, pero no siempre es tan sencillo determinar urdimbre y trama. ¿Sí? Profe, Sí. yo por ejemplo, viste que está la tela retro, la que es para calza. Bueno, nosotros no supimos identificarla porque era una nueva tela, y algo que me dijo el cortador, tanto para modal como para esas telas que no se distinguen bien, que son elásticas, ¿no? Que ceden, vos tenés que donde está el corte, estirarlo. Del lado donde se enrolla, ese sería el frente, y del otro lado sería lo de adentro. Bueno, lo que vos estás me dijo hablando el no es cortador. tejido plano, es tejido de punto. Claro. Ahora viene el tejido de punto. En el tejido de punto, a veces, cuando está tejido con una máquina muy fina y por ahí está muy apretadito, a veces es difícil ver cuáles son las columnas y cuáles son las pasadas. Pero claro. Si vos tenés un pedazo, si vos tenés el tubo del tejido, no tenés duda en qué sentido fue tejido, porque tenés el tubo y ya sabés cuáles son las columnas, que son las que vienen longitudinales en el sentido de la tela, y las pasadas, que son las que van en sentido contrario, digamos, ¿sí? El tema claro, igual, sí. Perdón, profe, yo le digo esto porque nosotros, bueno, de los mismos recortes que hacemos de los cortes grandes nos sobran retazos. Claro. Por ende, no nos deja ver cuál es, o sea, distinguir cuál es el ancho, cuál es el que cede, cuál es que no. Obviamente uno si lo estira sabe, pero a veces son tan son tan elásticos que ceden de igual manera. Y bueno, el cortador me dijo así y la verdad que
efectivamente no fue así en los retazos que estaban en el centro de la tela. Del novillo no sé, o sea, uno se da cuenta cuál es el novillo, pero esos recortes lo distinguimos así. Claro, lo que pasa es que en los recortes, si vos tenés recortes de tejido de punto, tenés una situación parecida al tejido plano porque no tenés los orillos. Entonces, Exacto. si todo hoy se hace todo con tanta elasticidad en urdimbre y en trama, que es difícil en tejido de punto, estamos hablando, ¿no? Que es difícil a veces ver, vos en punto no tenés urdimbre y trama, pero tenés un sentido de tejido, ¿sí? Porque vos vas tejiendo en forma horizontal, se van formando las pasadas, sea circular o sea rectilíneo. Pero siempre hay alguna manera de determinar. Lo que pasa es que cuando tenés un pedacito, a veces se complica, ¿sí? Y en el tejido plano también se complica, sobre todo en telas que no tienen mucha diferenciación, como en telas como el ligamento tela, por ejemplo, ligamento tafetán, que son tan parecidos de un lado y del otro que no se encuentra casi diferencia. Vamos a ver entonces esto que vimos nosotros, que era el tejido plano, está hecho en telares, donde yo tengo todos los hilos de urdimbre enrollados en un cilindro que se van desplegando y va insertándose la trama para un lado y para el otro, y a medida que sale el tejido se va enrollando en otro cilindro. Por eso decimos que los hilos de urdimbre durante todo el proceso están tensionados. En cambio, ¿cuándo vamos al tejido de punto? El tejido de punto no se hace en ese tipo de telares. Son máquinas que tienen agujas. Si hay una cosa que diferencia un tejido del otro, es que el tejido de punto está hecho con agujas. Cuando yo digo tejido de punto, no quiere decir que estoy hablando de suéteres, estoy hablando de jersey, de remerería, de mallas, de calzas, de, qué sé yo, de un montón de cosas, de Morley, de camisetas, de, no sé, de buzos, de frisa. Estoy hablando de un montón de cosas. Tejido de punto quiere decir que fue hecho con agujas. Lo que pasa es que el tejido de punto que nosotros normalmente conocemos y que tratamos es este tejido de punto que está acá dibujado, ¿sí? Que es el tejido de punto que se llama tejido de punto por trama. ¿Por qué? Porque hay dos formas de tejer en punto. La que nosotros conocemos, que es la de crochet, por ejemplo, con una agujita, yo voy tejiendo y voy tejiendo en forma horizontal. Voy haciendo las caderitas o lo que se llame, ¿sí? Tiki, tiki, el medio punto, y voy haciendo la pasadita en forma horizontal y voy creciendo, creciendo, creciendo. Cuando yo tejo con dos agujas, también pongo los puntos y una vez que puse los puntos empiezo a tejer, hago una pasada, paso a la otra aguja, otra pasada y voy largando. Supongamos que ahora estoy con las agujas acá, a este lugar, y ya todo esto lo tengo tejido. Pero siempre voy tejiendo en sentido horizontal, ¿sí? Hay dos tipos de tejido de punto por trama y tejido de punto por urdimbre. El tejido de punto por urdimbre no trabaja así, trabaja en forma vertical, también con agujas, pero los hilos no trabaja con un solo hilo, trabaja con varios hilos y los hilos se van desplazando de una aguja a la otra. No es lo que normalmente nosotros vemos. Son las máquinas, por ejemplo, la Rachel, ¿sí? Que hacen otro tipo de tejidos, que hacen a veces un tipo de tricot, hacen los trapos de piso, a veces están hechos con este tipo de tejido. Lo que nosotros normalmente conocemos, el jersey, la tela de remerería, las calzas y todo lo demás, es este tejido de punto, el tejido de punto por trama. Siempre el tejido de punto, sea el que sea, es tejido de punto hecho con agujas, ¿sí? Donde en el tejido de punto distinguimos dos cosas. Esto que es lo que llamamos columna, ¿sí? Que ven que tiene una abajo de la otra. Este bucle que se va formando es lo que se llama malla. El tejido de punto que se hace con agujas va formando mallas. ¿Cómo? El hilo se va enganchando consigo mismo. Piensen ustedes cuando tejen. El mismo hilo se va enganchando consigo mismo. Acá no hay urdimbre y trama. El hilo se va enganchando consigo mismo
y va descargando a partir de la aguja y va formando una nueva malla. Cada vez que yo engancho y sale la aguja y lo descarga, formo uno nuevo de estos rulos, uno nuevo de estas mallas. Todo esto, estas mallas que están así en forma vertical, en una misma hilera, es lo que se llama columna. Y todas las mallas que están en sentido horizontal, en una misma también, es lo que llamamos pasada. Cuando ustedes están tejiendo con 2 agujas, ¿cuándo hacen una pasada? Cuando hacen tac, 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 y pasaron de una aguja a la otra. Esto en la máquina no sucede, porque ustedes son una persona tejiendo. Como digo yo, una cosa es una abuelita tejiendo y otra cosa son 1200 abuelitas tejiendo al mismo tiempo cuando tengo una máquina, con 1200 agujas, donde el hilo pasa a toda velocidad y cada una de las agujas sale y a medida que va pasando el hilo, descarga y descarga una malla. Entonces, todas estas mallas que están acá en esta columna fueron hechas con una misma aguja. Todas las mallas que están acá en esta columna fueron hechas por una misma aguja. Y lo mismo con esta, con esta y con esta. Entonces, el tejido va a tener todas las mallas posibles de acuerdo a las agujas que tengan, ¿sí? Ahora bien, si yo tengo una falla, por ejemplo, una corrida de puntos, y la tengo en esta columna, yo sé que esta aguja que tengo acá está fallando, porque esa aguja es la que va tejiendo todas las mallas que yo tengo acá en esta columna. Quiere decir que ahí tengo un problema, y es lo que tengo que arreglar, ver si la aguja está tapada, si hay algún problema por el cual no descarga bien, y entonces está alargando puntos que después voy a tener que surcir para salvar el tejido, ¿sí? Esto es el tejido punto. La estructura no tiene nada que ver con la urdimbre y trama del tejido plano. Más allá de la elasticidad, del hilado que use y de la mar en coche, son 2 cosas totalmente distintas como el agua y el aceite, ¿sí? No tienen nada que ver en la estructura. Estos son los 2 tejidos fundamentales. Pero hay otro tejido más, que es lo que llamamos no tejido. Ese no tejido, ¿qué quiere decir? No tengo hilado. Porque la definición de tejido es que lo armé la estructura continua a partir del hilado. En cambio, en el no tejido yo no tengo hilado. Trabajo directamente con fibras, con una aglomeración de fibras. No voy a enganchar por urdimbre, por trama, por nada. Directamente las voy a compactar, esas fibras. Las telas, dice no tejidas, son láminas o estructuras, como telas, que se forman imbricando la fibra. ¿Qué quiere decir imbricando la fibra? Es juntándolas en manojo y logrando que se superpongan y queden juntas, pero no enganchadas como si fuera un ligamento. No, simplemente están unidas, porque yo las junté y después con un líquido solidifiqué, porque hice presión, porque hay una sustancia química que las unió por medio de electricidad, por lo que sea, pero lo que yo logro es, como en el caso de la friselina, por ejemplo, o el caso de la guata, ahí no tengo hilado. Lo que yo tengo ahí es una aglomeración simplemente, que me permite, sí, una sustancia, una tela que también puede ser tizada y cortada exactamente igual, ¿sí? Pero, profe, perdón, quería saber, ¿el paño también entraría en ese tipo de tejidos? Cuando vos tenés paño, no el paño, en muchos sí, casos, bueno, sí. No, el paño es, por ahí, el verdadero paño. Vos tenés tenés por ahí, suponete el paño naval, tenés un tejido plano, ¿sí? Que después lo que haces, se le da como una terminación de lo que se llama un batanado o un afieltrado, que lográs que se cubra tanto, que se cierre tanto, que queda totalmente compacto, pero en la base es un tejido plano. Ahora, si vos me decís por ahí un pañolensi, ¿sí? Ahí sí tenés una aglomeración de fibras. A ese me refería. Era claro. el que se arma todas como si fuera
como pelitos Sí, que vos se no lo podés, cepilla para ir tratá de armando. desarmarlo, tratá de sacar urdimbre y trama, o tratá de sacar, porque vos cuando tenés un pedazo de tela, sepas o no sepa cuál es la urdimbre o la trama, no importa, tenés un pedazo de tela, no tenés los orillos. Vos agarrás un hilo del costado, digamos de donde sea, espera que voy a cerrar acá, así, un momento, que voy a cerrar esto para... Suponete que vos tenés un pedacito de tela, vos agarrás y vos empezás a desarmarlo, ¿sí? Vos podés desarmar. Y si tenés, podés destejer, sacás urdimbres o sacás trama o lo que sea. Y en un tejido de punto, vos agarrás un suéter con algo que se le salió, empezás a tirar del hilo y te quedaste, desarmaste la prenda. Ahora, vos agarrás uno de estos, una guata, un paño lencio, lo que sea, y vos tratás de desarmar, no vas a encontrar un hilado, porque no existe. Entonces es imposible de desarmar. Sí lo podés tizar, lo podés cortar, sí. Lo podés coser, sí. Lo podés coser, lo podés confeccionar, sí. Lo que no vas a poder es desarmarlo, ¿sí? Eso es, digamos, una diferencia fundamental. Pero que son tejidos que son muy usados en la industria textil, ¿sí? Que son realmente importantes, no es que no sean importantes. Lo que pasa es que no responden al concepto de que yo hice todo el procedimiento para transformar la materia prima en hilado, para después el hilado transformarlo en tejido. No, no corre. Directamente hice una aglomeración de fibras, ¿sí? Bien, nos falta ver algunas cosas de tejido de punto y ver un poco de los, ¿cómo se llama? Les tengo que dictar el cuestionario y ver algo más de los ligamentos básicos. Vamos a cortar ahora unos minutos, así yo me preparo un té de nuevo porque me canso de hablar realmente y ustedes deben cansarse de escucharme. Así que cortamos como siempre unos minutos y en 10 minutos nos volvemos a encontrar, ¿ok? Y seguimos. En 10 minutos estamos. Ok.
Bueno, acá estoy de nuevo. A ver si hay alguien más. Voy a controlar por si entró alguien que no. Varela no la tenía. Acuña Iglesias. Sí, está. También lo recibió al costado. Ahí, por favor. Ahí el chileno está. Ahí escuchamos. Entonces, sí, me vemos. Bueno. Ya que te veo acá en la lista, Karen Cafaro, me está faltando tu archivo de la clase especial. Ya reclamé el otro, me está faltando el tuyo, sí. Ya lo subí hace 10 minutos. Ah, bueno, ya 10 minutos no. Yo te estoy hablando de lo que vi hoy al mediodía, que fue lo último. Bueno, ya lo subiste. Ok, Sí, entonces me queda solamente el de Gonzalo. Necesito que lo subas, ahora después lo controlo. Bueno, sigamos entonces con algo más de tejido de punto, que hay un archivo más, así después les dicto el cuestionario. Tiki, 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 tiki. Momento. Voy a presentar. Bueno, este es el último archivo que vamos a ver. ¿Lo tienen ahí? Tejido de punto. ¿Se ve? Este también se los voy a subir al tablón. Todo esto lo voy a subir. Se ve. ¿Se ve? Bueno. Acá hace la diferenciación entre los dos tipos de tejido de punto. El tejido de punto por trama, que es el que conocemos nosotros, y el tejido de punto por urdimbre. En realidad, tejido de punto no tiene trama y urdimbre, pero vamos a ver por qué lo llama así. Dice, el tejido de punto es un proceso para obtener telas en el que se utilizan agujas para formar una serie de mallas entrelazadas a partir de uno o más hilos, o bien de un conjunto de hilos. Métodos de tejido de punto. Acá están los dos tipos de tejido de punto. El tejido de punto por trama, se llama así, es un proceso en el que un solo hilo se lleva de un lado al otro o alrededor. ¿Por qué de un lado a otro? Si la máquina es rectilínea, el hilo va de un lado a otro. Si la máquina es circular, va alrededor de la máquina. Por debajo de las agujas para formar una tela. Se van descargando las mallas y se va formando la tela. Los hilos corren horizontalmente en la tela, por eso se llama por trama, porque va en forma horizontal. El tejido de punto por urdimbre, los hilos corren verticalmente en la tela y se desplazan hacia los costados. Es decir, van pasando de una aguja a la otra, ¿sí? Y se desplazan de otra manera, no tiene nada que ver, no se forma horizontalmente el tejido, sino que se forma verticalmente. Entonces, por eso se llaman por urdimbre, por la formación vertical, y por trama cuando la formación del tejido es en forma horizontal, ¿sí? Tiene que ver, está referido a los nombres del tejido plano, no porque exista urdimbre y trama en el punto. Las agujas, dice, el tejido de punto se lleva a cabo por medio de agujas de resorte o de lengüeta. De resorte ya no se usan prácticamente. O de lengüeta. Las agujas de resorte por lo general se utilizan con hilos muy finos, mientras que los de lengüeta se usan en la elaboración de telas gruesas. La mayoría, las que yo conozco, son todas de lengüeta, las agujas inclusive finas y gruesas.
puntos. ¿A qué se llama puntos? A lo que nosotros le llamamos puntos cuando tejemos. Esto puse 48 puntos, 70 puntos. Bueno, son en realidad las mallas que se forman por medio de las agujas, ¿sí? Reciben varios nombres dependiendo de la forma en que se construye. Bueno. Columnas y pasadas. Las columnas son las hileras verticales de mallas en la tela tejida de punto, que es lo que les mostré antes. Y las pasadas son las hileras horizontales. Serían las filas, en una palabra, ¿no? Las filas horizontales de las mallas. En el tejido de punto a máquina, cada columna está formada por una sola aguja. Es lo que decíamos antes. Cada una de las columnas surgió del tejido de una aguja. Y las columnas aparecen en el derecho y las pasadas al revés. Eso lo pueden ver en el jersey, por ejemplo, que es uno de los tejidos, de los ligamentos básicos del tejido de punto. Está fundamentalmente el jersey, el rib y el morley. El jersey, que es un tejido que tiene derecho y revés, en el derecho ustedes van a ver, voy a dejar de compartir, un segundo, que ya cierro acá, un segundo. En el jersey, por ejemplo, en el derecho, ustedes ven la B que se va formando en las distintas columnitas, como si fuera una espiguita. Y en el revés, ven toda la pasada, ven las pasadas. En el derecho ven fundamentalmente las columnas, y en el revés ven las pasadas. Eso es lo que pasa generalmente con el tejido de punto. El tejido de punto tiene también muchos ligamentos, pero los que son la base de gran parte de todo son el jersey, que es lo que se usa más que nada en todo lo que es remerería, ¿sí? Se pueden usar otras cosas, pero el jersey se usa mucho, y el morley y el rib, que son usados fundamentalmente por la elasticidad. Esto es un morley, ¿sí? Más que nada puede ser 2 y 2, 2 derechos, 2 revés, 3 derechos, 3 revés, porque todo lo que sea morley, sobre todo en cintura, en cuello y en puños, me permite mayor posibilidad de elasticidad por el tipo de tejido. Bueno, estos son los que yo les voy a subir, todos los archivos que les voy a subir después al tablón. Les voy a dictar el cuestionario ahora, que la fecha de entrega es la última semana. Acuérdense que ustedes tienen la semana que viene la clase presencial en el CETIC. La otra semana tienen una semana de vacaciones, ¿sí? Y después tienen una semana más de clase, que es la primera semana de agosto. En esa semana, o sea, lo que sería el 2 de agosto, miércoles 2, es la entrega de este cuestionario, ¿sí? Es decir, que el cuestionario entonces es para el día 2 de agosto como máximo. Yo quiero que hagan el cuestionario contestando, no digo que monosilábico, pero más o menos. No que se explayen demasiado, sino tratando de ser bastante concisos en las respuestas, sin demasiadas explicaciones, ¿sí? Así que les voy a dictar, son 15 preguntas muy sencillas, y la fecha de entrega, entonces, segundo B, es el día, dijimos, el 2 del 8, ¿sí? Porque el 31 vuelven otra vez a clase, el 31 de julio, el primero es martes, y el 2 del 8 es miércoles, que va a ser la última clase que vamos a tener, y la vamos a tener, como siempre, por mí, ¿sí? Yo después ahí cierro las notas, espero que no haya problemas, si todos cumplieron con todo, hasta ahora, en un 90% o 95% han cumplido con la clase especial, con el archivo subido y con la contestación del cuestionario. Falta este segundo cuestionario, que lo voy a subir también como tarea de los alumnos, cuestionario número 2, y ustedes lo que hacen es mandarlo por ahí exactamente como hicieron con el cuestionario 1. No lo manden por ningún otro lado, porque si no, no figura como entregado. Mándenlo por ahí exclusivamente. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos con el cuestionario número 2. Punto 1.
¿Qué es el hilado? Una explicación sencilla, lo más corta posible. Punto 2. Hilado simple y retorcido. Explicar la diferencia entre el hilado simple y el hilado retorcido. Punto 3. ¿A qué se llama título? Y en lo mismo, otra pregunta que es ¿para qué se utiliza? Es decir, ¿a qué se llama título? A la relación entre longitud y peso, entre peso y longitud de un hilado, ¿sí? ¿Para qué se utiliza? Para expresar el grosor del hilado. Punto. 4. Sistemas de títulos directos. ¿Por qué se llaman así? ¿Y para qué materias primas se usan? Cuando hablan del sistema de títulos directos, ¿por qué se llaman así? Acuérdense siempre que de lo directo es porque a mayor número de títulos, mayor grosor. Eso es lo directo. Mayor número de títulos, mayor grosor. ¿Y para qué materias primas se usan? Acuérdense lo que vimos, que creo que está en los archivos, ¿sí? De lo que tiene que ver con los dos directos, el text y el denier. ¿Para qué se utilizan? Filamento continuo o sistema universal. Y aclaran simplemente eso, nada más. Punto 4. Sistemas de títulos inversos, que también son 2. Y otra vez lo mismo. ¿Por qué se llaman así? ¿Y para qué materias primas se usan? Punto 6. Etapas en la hilatura de sintéticos. Son las 4 etapas que vimos hoy. En la hilatura de sintéticos... Lo he hecho por el café, profe. ¿Cómo? Etapas en la hilatura de sintéticos. Ese es el punto 6. Punto 7. Tipos de hilatura de sintéticos. Es lo que vimos después
los tres tipos de hilatura, vía húmeda, vía seca y fusión. Ocho. Orden de aparición de los sintéticos en el mercado. Nueve. Tipos de tejeduría. Diez. Estructura del tejido plano. Once. Estructura del tejido de punto. Cuando hablamos de tejido de punto, siempre vamos a hablar de tejido de punto por trama, ¿eh? No vamos a hablar por urdimbre, porque es el que se mueve verticalmente, que ese no lo vamos a ver. Lo que vamos a ver es tejido de punto por trama, que es el que conocemos. 12. No tejidos. ¿Por qué se llaman así? 13. ¿A qué se llama ligamento? 14. Ligamentos básicos del tejido plano. 15. Ligamentos básicos del tejido de punto.
¿Está? Bueno, este es el cuestionario. Tenemos fecha para entrega. Es muy fácil porque lo que tienen que contestar en algunos casos es solamente los nombres o los nombres de las etapas o los nombres de los ligamentos. No está pidiendo explicaciones, salvo cuando les dice a qué se llama título, para qué se utiliza. Ahí sí tienen que decir, se llama título a la relación longitud y peso entre peso y longitud y se usa para medir el grosor de un hilado. Pero si no, en la respuesta lo más breves posibles, ¿sí? No necesitan copiar las preguntas, ponen el número y ponen las respuestas directamente como hicieron la otra vez. Pero esto tiene que ser mucho más breve, ¿sí? Fecha de entrega máxima, dijimos, el 2 de agosto, ¿sí? Muy bien. La semana que viene, que nos vamos a ver en vivo y en directo en el CETIC, si tienen alguna duda, ya van a tener ahí subidos todos estos archivos que dijimos. Lo de hilado lo tienen subido ya de antes, van a tener subido lo de tejeduría y lo de fibras sintéticas. Yo lo más probable es que lo suba mañana, seguramente, porque ahora tengo la otra clase con el otro grupo, así que capaz que lo subo a las 12 de la noche, pero si no lo subiré mañana. O sea que tienen ya los elementos como para ver si hay algo que tienen dudas, me lo preguntan la semana que viene y lo vemos, ¿sí? Como para salir de la duda que puedan tener con respecto a la contestación. Acuérdense que yo lo voy a cargar seguramente mañana también como cuestionario número 2 en trabajo de los alumnos y ustedes entran ahí y lo mandan como hicieron con el resto. ¿Ok? Bueno, cuando los dejo a ustedes voy a constatar lo que me dijeron. Hay alguien que me dijo que había subido el archivo, así que ya lo verifico y me queda solamente Gonzalo de este curso. ¿Ok? Bueno, a ver, nos vemos la semana que viene en el CETIC. No quiero empezar con otra cosa y dejarla por la mitad. Vamos a ver un poco de lo que estuvimos hablando, de tejidos. Vamos a ver algo de cómo hacemos la introducción de cómo hacer la representación gráfica de los tejidos, que es lo que vamos a ver la segunda parte del año. Y si tienen alguna duda, algo para consultar, veámoslo la semana que viene. La última clase para mí, más que nada, es como para hacer un cierre, ver qué les quedó de todo esto, por ahí leer algunos artículos. Hay un artículo que yo leo todos los años que tiene que ver con la función del modelista, está como, ha sido durante mucho tiempo medio puesta como en un segundo plano, como que los diseñadores están por arriba, cosa que no es así, y que me interesa realmente la valoración del trabajo del modelista. Quiero leer por ahí eso, tengo un artículo dando vuelta de hace un tiempo atrás sobre el bambú y la cantidad de cosas que se pueden hacer con el bambú, así que vamos a ver, vamos a hablar un poco de algún artículo de esos y ver también un poco el cierre de esta primera parte, saber con qué se quedaron o con qué no se quedaron de todo esto, como para hacer un balance también, no solamente para ustedes, sino para mí. Y a mí me interesa todos los años ver un poco qué receptividad hay de todas las cosas que yo digo, ¿sí? Porque no van a quedarse con todo, pero por lo menos, como digo yo, no van a tocar por música, pero que por lo menos toquen de oído en lo que tiene que ver con la industria textil. Bueno, semana que viene nos vemos en el CETIC, ¿sí? Así que si no tienen ninguna pregunta, no sé si quieren preguntar algo, decir algo, nos vemos. Profe, una pregunta. ¿El tema del flor de loto había tocado la vez anterior? ¿Cómo? El flor de loto, que también se saca una fibra de esa. Sí. No sé si había tocado la vez anterior en las fibras. No, nadie eligió flor de loto, no. ¿Por qué? Está muy buena porque estuve viendo justo, como yo siempre veo videos y me saltó sobre ese tema, viste, en uno de los videos. La verdad es un trabajo
y la tela es muy buena, dicen. ¿De dónde es el video? ¿De Japón o de dónde? De Japón me parece que es. Porque esas cosas así muy especiales son de los orientales, seguramente. Si tenés la posibilidad de subirlo, o por lo menos de poner el link, ¿sí? Sí. Ponerlo en el tablón. Dale, profe. A ver, en cuanto pueda lo hago. Aunque sea, si vos pones el link, con el link entran al tablón. Vas al tablón y de ahí podés ir a lo que te interesa. No fue una cosa que pusimos, porque en general no hablamos de eso, pero sí, hay cosas muy interesantes, como la tela, como la seda de araña, por ejemplo. Sí, hay cosas muy interesantes para ver. Después, por ahí, en la segunda parte del año, capaz que hacemos alguna búsqueda de algún tema, pero que todos busquen sobre lo mismo y después hablan ustedes a ver qué cosas encontraron sobre algo algunos temas especiales. El caso de la seda de araña, por ejemplo, es muy interesante. Esto de la flor de loto puede ser también interesante. Cosas raras busquemos, porque lo de todos los días ya es medio... Porque es en un solo país que lo he visto que lo hacen eso, y la verdad es un trabajo, la verdad que creo que merece pagarlo el costo que cobran, ¿no? Porque la tela es carísima. Y claro, más que todas las telas, por eso. la cantidad de mano de obra que tiene, digamos, ¿sí? Pero bueno, está bien, pero esas cosas son interesantes para saber que hay algo fuera de lo que nosotros vemos todos los días, ¿sí? Subilo, si tenés el link, subilo al tablón, así después los demás tienen acceso, ¿ok? Dale, profe. Bueno, nos vemos la semana que viene en el CETIC, ¿sí? Bueno, hasta buena luego. semana, con lluvia, pero buena semana igual. Nos vamos a tener que bancar la lluvia mañana también. Espero que la semana que viene, que tenemos que ir presencial, no llueva, porque no tengo ganas de ir con lluvia. Buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. ¿Ok? Chau a todos. Chau, Ismael. Chau, profe. Chau, Gonzalo. Chau.